A continuación verás la clase maestra de ajedrez más grandiosa que verás jamás. Una superioridad en el tablero abismal, inmensa, increíble. Esta partida corresponde a una jugada en el match por el título mundial del año 1985 entre el campeón del mundo reinante Anatoly Karpov versus el retador, el joven de 22 años Garry Kasparov, ambos jugadores de la Unión Soviética. Inicia Karpov con E4, C5 por parte de Kasparov, defensa siciliana, caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6 y caballo B5. La idea, jugar un caballo D6, jaque y luego de alfil por D6, entonces dama por D6 con mucha ganancia de espacio para las blancas. Es por esto que el retador Garry Kasparov juega ahora D6 y continúa el jugador de blancas C4 y plantea así una estructura tipo Maroczy, controlando contundentemente la casilla D5. Caballo F6 tocando en E4, caballo 1 C3 protegiendo a dicho peón, A6 y caballo A3. En lugar de ir a D4 con el caballo, Karpov decide ubicar su caballo en A3, quizás con idea de llevarlo en algún momento a C2 y luego a E3, desde donde continuaría ejerciendo dominio sobre la casilla D5. D5, C por D5, E por D5, E por D5 y caballo B4, y pareciera que Kasparov va en busca de recuperar el peón, capturando entonces en D5. Pero ahora verás que esa no es para nada su idea. Alfil E2. Karpov juega sencillo, no quiere complicaciones, las cuales podrían llegar jugando en lugar de alfil E2, que fue lo que se jugó en la partida, algo como alfil C4, por ejemplo, cuidando a muerte su peón en D5. Y es que continuaría algo como alfil D6, desarrollándose, dama E2 jaque, y acá las negras deberían mantener la iniciativa y jugar un rey F8 para no cambiar damas, y tras un alfil G5, entonces B5 con un excelentísimo juego para las negras a pesar del peón de menos. Así es que es por esto que Karpov no quiere entrar en estas complicaciones y en lugar de alfil C4 para proteger el peón a muerte en D5, decide jugar simplemente alfil E2 para enrocarse rápidamente. Alfil C5 y las negras no desean capturar el peón de D5 y desarrollan su alfil en una casilla muy activa como lo es la casilla C5, con una grandiosa diagonal para este alfil. Es decir, Kasparov entendió que si ahora jugaba en lugar de este alfil C5 un caballo B por D5 recuperando el peón, seguiría enroque y a un alfil E7 caballo por D5 y a caballo por D5 alfil F3 con mucha presión sobre el caballo de D5. Pero fundamentalmente el alfil blanco en F3 sería un monstruo en el tablero. Y tras un alfil E6 para sostener al caballo, continuaría caballo C2 logrando así centralizar su caballo Karpov. Y así entonces el campeón del mundo estaría bien en esta posición si es que Kasparov hubiera jugado de esta otra manera, recuperando el peón en D5. Pero sabemos que el ogro de Bakú, Garry Kasparov, siempre jugó a ganar, siempre jugó a ganar la iniciativa, aunque tuviera un peón menos. Así es que en lugar de capturar en D5, que fue la continuación que vimos, él decide jugar alfil C5, desarrollando rápidamente sus piezas y yendo por la iniciativa. Enroque, enroque, alfil F3 y alfil F5. Y así Kasparov tiene en juego y de manera muy poderosa a su pareja de alfiles. Pero esta jugada de alfil F5 sirve para mucho más que eso. El alfil de F5 junto a su caballo de B4 controlan por completo la casilla C2. Es decir, previenen que el caballo de A3
de las blancas pueda retornar al centro mediante la casilla C2. Notable lo de Kasparov hasta ahora. Alfil G5, torre E8, dominando sobre la columna abierta E, dama D2, B5, un peón menos, pero las negras juegan por más y más iniciativa. El retador al título mundial juega de manera muy enérgica. Torre A D1 y caballo D3. Tremenda jugada de Garry Kasparov. Caballazo en D3 y a la vez amenaza un B4 ganando pieza, sea el caballo de A3 o el de C3. Y aquí las blancas deciden jugar caballo a B1. Karpov realiza acá una jugada que luce muy razonable, es decir, quita el caballo de la amenaza B4. Sin embargo, esto lo deja inferior. Una jugada más exacta era jugar D6 y aún dama por D6, entonces alfil por F6, dama por F6, alfil por A8, torre por A8, caballo C2, caballo por B2, caballo D5, y esto ofrecería chances iguales entonces en esta partida. Pero bueno, seamos sinceros, ver esto era demasiado complicado, incluso para un campeón del mundo como Anatoly Karpov. Increíble. Bueno, entonces a este caballo de 3, caballo a B1, y vemos ya entonces cómo la posición de Karpov se empieza a comprimir, a estar muy restringido, y las piezas negras gozan de gran movilidad y dinamismo. H6 para cuestionar al alfil de G5, alfil H4, B4 juega Kasparov, caballo A4 tocando al alfil D6, alfil G3 y torre C8, y podemos apreciar cómo Kasparov tiene control total de las columnas abiertas C y E. Es decir, le está dando una soberana paliza estratégica al campeón del mundo Anatoly Karpov. Es decir, no es que tenga ventaja material o un mate inminente el jugador de negras, pero la partida está siendo tan brillante por parte de Kasparov que Karpov no tiene ninguna jugada cómoda. B3 para caballo B2, y ahora las negras juegan G5 y así Kasparov se la juega. Es decir, debilita su enroque, pero es que se lanza al ataque y su rey no corre riesgo alguno. El blanco solo se defiende. Increíble, además prepara un G4. Así es que Karpov juega alfil por D6 y a dama por D6, G3 con idea de tener una casilla de retiro para su alfil. Y las negras juegan caballo D7 con idea de caballo E5 para sostener a su caballo de D3, en caso que las blancas jueguen un caballo E2. Ahora te preguntarás, ¿es posible capturar en D5? Sí, es posible, pero la idea es no capturar el peón en D5 porque mantiene pasivo al alfil de las blancas. Así que el ogro de Bakú mantiene dicho peón a su favor. Increíble, pero veamos si se capturaba en D5, es decir, por ejemplo, caballo por D5, continuaría alfil E2, atacando al caballo, torre por E2, sacrificio de calidad, dama por E2, caballo C3, caballo B por C3 y B por C3, y si bien las negras estarían con calidad de menos en esta variante, el peón pasado en la columna C le brindaría como mínimo la igualdad a Kasparov. Entonces, podría haber sido este caballo por D5, es decir, recuperar aquí el peón, pero Kasparov quiere mucho más que eso. Él entiende que Karpov está totalmente restringido en su posición y decide entonces jugar este caballo D7 antes descrito con los planes que ya se mencionaron. La partida continuó con alfil G2 y ahora dama F6, mayor control sobre B2, lo que hace imposible aún retornar al caballo lateralizado de Karpov, que aún se encuentra en A4. Impresionante partida de las negras, no deja hacer absolutamente nada al campeón del mundo. A3 para buscar romper algo ahí en el flanco de dama, pero simplemente A5 para sostener el punto B4. Continuó la partida con A por B4, A por B4. Dama A2 y alfil G6. ¿Y esta jugada para qué sirve? Bueno, tiene como objeto destapar el camino a su dama, la cual está pegando ahora sobre el peón de F2. D6,
Con esto, Karpov prácticamente está rogándole a las negras, casi como diciéndoles, por favor, cómete el peón, captura mi peón de D6. Pero Kasparov quiere seguir asfixiando a su oponente y juega G4, una jugada que no solo paraliza el flanco de rey de Karpov, sino que prepara la satánica idea de caballo E5 seguido de caballo F3. Terrible entonces posición para las blancas. Así es que a Karpov no le queda de otra que volver con su dama al centro y jugar dama de 2 para buscar algo de contrajuego, y está tocando al pobre peón de H6, pero Kasparov simplemente juega rey G7 y protege a el peón antes mencionado. Y aquí las blancas juegan F3 y esta jugada ya es cuestionable. ¿Por qué? Por la sencilla razón que acaba de abrir tremenda diagonal en su propia posición y con ello deja muy expuesto y vulnerable a su propio rey. Las negras juegan dama por D6 y bueno, como Kasparov ya ha logrado su idea de tener a su rival con una posición extremadamente indigna, captura ahora sí el peón de D6 y se dispone a dar el golpe de gracia a su conmocionado y agobiado rival. Karpov continuó con F por G4, dama D4 jaque, rey H1 y caballo F6. La dama de Kasparov, como vemos, es una diosa. Controla todo en el tablero. Es decir, controla la casilla B2. Así es que el caballo de A4 de Karpov sigue fuera de la partida. Se podría incluso considerar que el campeón del mundo está con una pieza menos en el tablero. Es decir, este caballo en A4 que no hace absolutamente nada. Además, vienen ideas tras este caballo F6 de un caballo E4 y caballo F2 seguido, y ya sería devastador esto para Karpov. El campeón del mundo juega torre F4 atacando a la dama de Kasparov y este responde caballo E4, no solo bloqueando el ataque de la torre contra su dama, sino que además prepara caballo F2 jaque. Así es que Karpov, ya ahogado en esta posición, decide jugar dama por D3. Y ahora te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para Kasparov. La jugada es caballo F2 jaque. Y si te fijas, a la descubierta el alfil de G6 está tocando a la dama de D3. Continúa la partida entonces con torre por F2, alfil por D3 y torre F de 2. Y ahora, ¿qué debería hacer el jugador de negras? Parece ser que caerá el alfil de D3 y algo de compensación tendrían las blancas. Garry Kasparov jugó acá dama E3, entregando simplemente su alfil, pero ahora verás por qué. Torre por D3 y ahora la jugada contundente. Torre C1, a lo que Karpov responde caballo B2, sosteniendo a su torre de D3 y a su torre de D1. Y es que ahora te estarás preguntando, ¿y qué pasaba si torre por dama, es decir, torre por E3? Bueno, esto se remataría fácilmente con torre por D1 jaque, alfil F1, torre por E3 y a rey G2, torre por B3. Y luego de alfil C4, por ejemplo, entonces torre B por B1 y sería ventaja decisiva a favor del retador. Así es que Karpov decide simplemente jugar caballo B2 para sostener a su torre de D3 y a su torre de D1. Pero Kasparov hace una jugada muy, pero muy inteligente y juega dama F2, preparando torre E1 jaque con un mate inminente en pocos movimientos. Karpov responde caballo D2 y las negras torre por D1 jaque, caballo por D1, torre E1 jaque, y ante esto el campeón del mundo Anatoly Karpov abandona la partida. Te lo dije,
Esta es, de seguro, la partida magistral más grande que has visto en tu vida. No porque haya habido grandes sacrificios o algo por el estilo, sino más bien por la comprensión profunda del juego del retador, Garry Kasparov, quien superó enormemente a Karpov en esta partida. No lo dejó jugar, así de sencillo. Le quitó toda posibilidad de contrajuego, de, no sé, ordenarse. No lo dejó hacer absolutamente nada. Increíble. Mencionar que este match lo terminó ganando Garry Kasparov en un margen pero muy apretado, en un match a 24 partidas, y Kasparov ganó una partida más que su oponente y así se convirtió, con apenas 22 años, en un nuevo campeón del mundo de ajedrez, el campeón del mundo más joven en la historia. Y desde ahí su carrera no tuvo límites ni tuvo final, es decir, se retiró siendo el número 1 del ranking mundial de la FIDE. Es así entonces, en este match, que nace una leyenda, Garry Kasparov, el ogro de Bakú. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción de este video, así como también hazte seguidor de nuestro canal de Twitch si no te quieres perder nuestros eventos en directo jugando con los suscriptores. Y por supuesto agradecer a todos aquellos suscriptores que apoyan con una donación en dinero para poder darle continuidad y subir videos tan seguido como sea posible a este canal. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.